Decíamos que uno de los fluidos circulaba por el interior, el otro por el exterior de los tubos. No había intercambio de materia entre ambas corrientes. Lo único que se daba era el intercambio de energía. Y en este caso podíamos analizar, para este tipo de equipo podíamos analizar varias situaciones. Lo principal era que considerábamos que no se daba una reacción química, no se involucraban los calores de disolución o de dilución, no había calor intercambiado con el medio, o sea, no considerábamos las pérdidas que podía haber hacia el medio. No había generación de trabajo mecánico y las resistencias al flujo de energía, o sea, a la transferencia de energía, eran cero, o sea, no considerábamos todas esas resistencias. Simplificábamos el balance haciendo la sumatoria de las variaciones de entalpía de las corrientes igual a cero. ¿Qué significaba que la sumatoria de las corrientes me dé cero para un intercambiador de calor? La variación de entalpía de la corriente caliente sumada a la variación de entalpía de la corriente fría era igual a cero. Esto significaba que toda la energía que entregaba la corriente caliente era absorbida o era recibida por la corriente fría. Toda la energía que entregaba se la recibía por la otra corriente, no teníamos pérdida, no teníamos resistencia. Es un sistema bastante sencillo, un balance de energía bastante sencillo. Y dependía del estado termodinámico de las corrientes, eso nos iba a dictar cuál era la transformación que se iba a dar. Acá podemos ver, por ejemplo, que se podía dar que se parta de un líquido subenfriado, se transforme en un líquido saturado, pase al estado de vapor saturado, llegue al estado de vapor sobrecalentado, ya sea en un sentido o en el otro, dependiendo de cuál de las corrientes estamos analizando. Siempre la pauta que tenemos que tener en cuenta es que la entalpía, la temperatura o la temperatura inicial del fluido caliente siempre va a ser superior a la temperatura de salida del líquido frío. Y a su vez, la temperatura de salida del líquido caliente siempre va a ser superior a la temperatura de entrada del líquido frío. ¿Por qué? Porque recuerden que en balance de energía, en la transferencia de energía, la fuerza impulsora es la diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura, o sea, si las temperaturas son igual a cero, no hay transferencia de energía. Por eso, el fluido frío va a enfriar al fluido caliente máximo hasta la temperatura de entrada, nunca por debajo. En teoría, en un equipo infinitamente grande, podemos llegar a encontrar que las temperaturas se igualan. La temperatura de entrada del fluido frío va a ser igual a la temperatura de salida del fluido caliente, y la temperatura de salida del fluido frío va a ser igual a la temperatura de entrada del fluido caliente. Eso es en teoría, en un equipo infinitamente grande, sin pérdidas, sin resistencias. Pero lo cierto es que esto no se da. O sea, siempre tenemos que tener un delta de temperatura para que se pueda producir la transferencia de energía. Habíamos visto algunos ejemplos. Acá en pantalla están viendo en este caso, el fluido caliente ingresaba como un vapor sobrecalentado, entregaba su energía hasta llegar al estado de vapor saturado, y luego condensaba completamente y abandonaba el equipo como un líquido saturado. El fluido frío, en cambio, ingresaba al equipo como un líquido subenfriado y salía como un líquido subenfriado. O sea, no se producía un cambio de fase. Habíamos visto la resolución. Y en este otro caso, habíamos visto, anteriormente lo habíamos visto todo para vapor de agua, o para agua líquida, perdón, y habíamos visto las tablas de calores específicos para los diferentes compuestos líquidos, que habíamos dicho se trabajaba dentro de un determinado rango y con una determinada coordenada. Para el alcohol etílico, como teníamos en el ejemplo, el rango de trabajo estaba, para esta tabla, entre 20 y 80 grados Fahrenheit. Y me daba una coordenada, el punto 46, que yo utilizaba para encontrar
los CP, los calores específicos, a ambas temperaturas. Como ven, no hay mucha diferencia. Aparentemente no hay diferencia. Si nosotros redondeamos es 0,6 y 0,7 o 0,6 también a diferentes temperaturas. Sin embargo, cuando planteamos el balance de energía, veíamos que las diferencias de entalpía eran bastante grandes, y en este caso calculábamos el flujo de fluido caliente, se requería bastante, había una diferencia bastante importante solamente al considerar una diferencia del CP, en la utilización del CP. Bueno, vamos a cambiar la presentación. Lo que habíamos visto en balance de energía con los intercambiadores de casco y tubo, la característica era que no se producía una transferencia de materia. Esto significaba que no tenía mucho sentido plantear un balance de materia. Recuerden que nosotros toda la primera parte del curso habíamos dado, de la materia, perdón, habíamos hecho énfasis en los balances de materia. Ahora estábamos empezando con los balances de energía, pero vamos a ir complicando un poquito más, porque ahora vamos a ver los balances de materia y de energía combinados. O sea, dentro del mismo equipo, cómo podemos aplicar balances de materia y de energía para llegar a la resolución. Decíamos que en el intercambiador de casco y tubo no se producía un intercambio de materia, no había separaciones, no había flujo de materia entre corrientes, o las corrientes no se separaban, por lo tanto el balance de materia no tenía mucho sentido. Vamos a ver el proceso de evaporación, la operación unitaria de evaporación. La operación unitaria de evaporación, como proceso industrial, consiste en aplicar energía o ceder energía a una solución para evaporar el disolvente. El único objetivo es evaporar el disolvente de esa solución y llegar a obtener una concentración mayor que la inicial. ¿En qué difiere del secado, de la operación de secado? En la evaporación estamos obteniendo como producto final un sólido, perdón, en la evaporación obtenemos como producto final una solución concentrada. No importa cuál es el porcentaje de concentración o qué tan concentrada está. Lo único que importa es que se encuentra más concentrada que la solución inicial al ingreso del proceso. En cambio, en el secado, nosotros partimos de una solución y obtenemos como producto un sólido seco que puede contener una X cantidad de humedad, pero el estado físico va a ser un sólido, no una solución. Con respecto a la destilación, también difiere en que el vapor generalmente estamos hablando de un solo componente. Nosotros estamos separando un solo componente de esa solución, pero no con el objetivo de recuperar ese componente, sino lo que estamos buscando, el objetivo es concentrar la solución, concentrar en la parte del soluto. Y ese vapor que nosotros estamos separando, ese disolvente que estamos evaporando, no lo vamos a intentar separar en fracciones. Puede ser que se lo recupere y se lo utilice en alguna otra etapa. Normalmente eso se hace. Pero en el proceso de evaporación no nos interesa separar. Solamente nos interesa ir concentrando esa solución que tiene un soluto de interés. Y difiere de la cristalización, que también es otra operación unitaria de separación, porque, bueno, como habíamos dicho, lo que busca es concentrar la disolución y no obtener cristales. El proceso de evaporación normalmente es la etapa previa a la cristalización. Para llegar a una etapa de cristalización, lo más económico es ir pasando por sucesivas etapas de evaporación hasta llegar a concentrar la solución que tiene ese soluto de interés. Posteriormente se pasa a una etapa de cristalización. Normalmente, como siempre, como les habíamos comentado, el fluido calefactor o el fluido que se emplea normalmente en la industria para transferir energía es el vapor de agua. O sea, generamos vapor de agua para utilizar la energía que él lleva. No como reactivo, no como un elemento para generar un trabajo mecánico, sino sencillamente como un fluido calefactor.
Ahora voy a pasar a explicar la operación de los intercambiadores, perdón, de los evaporadores. Si alguien tiene duda, por favor, me pregunta. ¿Mm? Un segundito. Bueno, acá tenemos varias representaciones esquemáticas, o sea, los evaporadores no hay un solo tipo de evaporador, hay diferentes tipos de evaporadores, de película descendente, de película ascendente. Vamos a ver algunos ejemplos nomás, solamente para tener una idea de cómo opera, qué es lo que está pasando adentro del equipo, pero tenemos que tener en cuenta que el principio básico es siempre el mismo, más allá de la técnica o de la tecnología que esté usando cada tipo de evaporador, el principio básico es siempre el mismo, el principio físico es el mismo. Tenemos una alimentación, que como habíamos dicho, es una solución normalmente diluida. Tenemos una alimentación de vapor de agua que no toma contacto con esa solución diluida que vamos a concentrar. Se produce la transferencia de energía en el medio. Se genera un vapor, que es el vapor del disolvente de la solución alimentada. Y esa solución, a medida que va perdiendo su solvente, se va concentrando y se lo retira como una solución concentrada. El vapor de agua que ingresó, normalmente, sin importar que ingrese como un vapor saturado o como un vapor sobrecalentado, ese vapor de agua normalmente abandona el equipo en forma de condensado. Y cuando hablamos de condensado, estamos hablando de líquido saturado, no líquido subenfriado. Es una característica de este equipo que normalmente el vapor siempre abandona el estado de saturación. En este caso tenemos un evaporador de simple efecto que trabaja con todos los tubos sumergidos, o sea, esta representación que ustedes ven acá son los tubos en los cuales circula el fluido, la solución por el interior, por el exterior circula el vapor de agua. Acá pueden ver un corte donde ven cómo se aprecia la calandria, normalmente se llama calandria, de tubos. El líquido va a ingresar por el interior de los tubos, va a descender y por el exterior pasa el vapor. En este otro gráfico, ustedes pueden ver que el sentido de circulación es inverso. Mientras que en el primero la alimentación ingresaba por la parte superior y la solución concentrada se retiraba por la parte inferior, en este caso tienen que la alimentación ingresa por la parte inferior, pasa, atraviesa todos los tubos, sale del evaporador, pasa a una cámara de Bauss, el vapor se desprende, el vapor correspondiente al solvente, y en la parte inferior se retira el concentrado. Y obviamente, bueno, el vapor de agua ingresa, calefacciona por la parte exterior y abandona en forma de condensado. Vamos a ver un videito, no sé por qué no inicia. Ahí está. Este es un equipo marca Vigan, o GEA, que es el nuevo nombre de la empresa, y es un equipo de película descendente, película fina descendente. Se ve como la alimentación ingresa por la parte superior, pega en un plato distribuidor, y ese plato distribuidor va distribuyendo esa alimentación. José, se escucha entrecortado. ¿Cómo? Perdón. Se escucha entrecortado. Bueno, debe ser por el peso del video. Yo dejo que corra el video y luego hago la explicación. En todo caso, José anda pausando
el video. Sí, lo explico, por las dudas lo explico acá sobre el gráfico nomás. Después pueden ver el video, lo pueden descargar. Se lo voy a subir al video en el aula virtual. ¿En qué consiste el evaporador de película descendente? Les explico en este gráfico, un segundito. En este gráfico tiene exactamente el mismo equipo que se ve en el video. Se ve por la parte superior el ingreso de la alimentación, un distribuidor, que lo que va haciendo es asegurarse que haya la misma distribución en todos los tubos, la misma distribución de líquido en todos los tubos del evaporador. Como es un evaporador de película descendente, lo que se busca es generar una película muy fina de líquido en la pared del tubo. Cuanto más fina, es mejor la transferencia de energía. El régimen de caída, o sea, el régimen de flujo de ese líquido es laminar, o sea, no es turbulento. Y normalmente se caracterizan por ser de tubos muy largos. Estos tubos pueden tener de 5 a 6 metros. ¿Qué pasa? A medida que va descendiendo el fluido, va intercambiando energía con el vapor que circula por el exterior. Ese vapor va calefaccionando todo el fluido que va descendiendo y, como habíamos dicho, abandona el equipo en forma de condensado. Esa solución que entró fue absorbiendo energía y llega al final de los tubos en la parte inferior. Cuando llega al final de los tubos, ya se encuentra a la temperatura de saturación y se produce la evaporación, el flasheo del solvente. Eso es ese proceso de flasheo es lo que me genera la concentración. El solvente se evapora, pasa a la segunda cámara, normalmente se la llama cámara de Bauhaus, y abandona el equipo que está acá representado por la corriente B, salida de Bauhaus. En la parte inferior se recolecta el líquido, que es una solución más concentrada, porque ya perdió parte de su solvente, y ese es el producto final de este equipo. Este equipo opera como película descendente, pero también un equipo muy similar trabaja en sentido contrario como película ascendente. La diferencia está en que en el de película descendente la película de líquido es muy fina, o sea, el tubo no desciende lleno. El líquido va mojando solamente las paredes de los tubos y el centro del tubo se encuentra vacío. En el evaporador de película ascendente, lo que se busca es que el líquido ascienda pero con turbulencia. O sea, el líquido vaya ascendiendo a través del tubo en forma turbulenta y esa turbulencia justamente mejora la transferencia de energía. A medida que aumenta, ascendiendo, se va calefaccionando, llega a la parte superior, se produce el flasheo, el solvente abandona el equipo como Bauhaus y la solución concentrada se recoge por el costado y abandona como producto final. Acá vamos a hacer una diferenciación. Hasta ahora nosotros veníamos hablando siempre de vapor. Siempre hablábamos del vapor de agua. Para no confundirnos, porque normalmente vamos a plantear problemas en los cuales el disolvente que estamos sacando es agua, para no confundir el vapor de calefacción con esta agua que nosotros estamos evaporando, esta agua, que la corriente B, se la va a llamar Bauhaus, como la tienen descrita acá. Normalmente en todos los problemas va a ser vapor de agua. Pero para evitar confusiones, nosotros nos vamos a referir a esta corriente como los Bauhaus del equipo. Es el agua que es el disolvente que se evaporó. Y como vapor, nos vamos a referir al vapor de calefacción, al que entró para ceder su energía. Bueno, acá tienen una imagen de un evaporador de película descendente. Pueden ver la calandria, o sea, el plato de la calandria donde están todos los tubos mandrilados. Normalmente un equipo de este tamaño puede tener 300, 400 tubos de 1,5 pulgadas de diámetro. Y acá podemos ver los platos distribuidores, que si ustedes se fijan, van a ver que cada agujero del plato distribuidor cae entre 3 tubos de la calandria. Siempre la caída está en el centro de 3 tubos. De manera que el líquido cae, pega en el plato, pega en la parte ciega del plato, no dentro de un tubo, y de ahí escurre hacia el interior del tubo y va descendiendo. La función del plato distribuidor es justamente generar una distribución homogénea del líquido y disminuir la velocidad de la alimentación,
que el flujo sea laminar, sea lo más suave posible a través de los tubos. Acá pueden ver un equipo de película ascendente, donde llega, no se ve mucho, pero se ve la calandria en el interior, y en este punto es donde el líquido aflora, donde surge el líquido que se alimentó por la parte inferior, y en esta boca salen los vaos, que es el solvente evaporado. Bueno, ¿cómo representamos el diagrama de bloques de un proceso de una operación de evaporación? Esta es una representación esquemática, o sea, como habíamos dicho, tenemos la alimentación, tenemos dentro del equipo una cierta acumulación de líquido, y la salida del producto final, o producto concentrado, que es lo que estamos buscando. Dentro del equipo hay una separación, o sea, la operación unitaria de concentración es una operación de separación. Por lo tanto, cuando nosotros estamos considerando el líquido o la alimentación, lo estamos viendo desde el lado desde el punto de vista del producto, nosotros tenemos una corriente de ingreso, pero dos corrientes de salida. Tenemos una alimentación que es una corriente diluida, y tenemos una corriente de salida que es el disolvente, y una corriente de salida que es el producto concentrado. Si lo miramos desde el punto de vista del vapor de calefacción, ingresa solamente una corriente de vapor de agua, entrega su energía y abandona el equipo como condensado. Pero no hay transferencia de materia entre la solución que estamos concentrando y el vapor que se está utilizando para calefaccionar. Esta representación esquemática la podemos volcar a un diagrama de bloques, como lo hacíamos en los diagramas de balance de materia. Identificamos la alimentación como F, como feed. Tenemos la concentración del soluto, el desprendimiento de los vaos y la salida de la solución concentrada. En este caso, en el evaporador o en la operación de evaporación, ustedes no están separando los solutos de su composición. Sencillamente están separando el solvente de la solución. Eso significa que esta fracción P son peso, esta composición X sub F o X sub P, está referida a todos los solutos que hay en la corriente de alimentación. Si estamos hablando, por ejemplo, de una solución de soda cáustica, sabemos que esta concentración está referida a la concentración de soda cáustica. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un jugo de naranja, que vamos a concentrarlo, esta concentración está referida a todos los sólidos que pudimos extraer de la naranja, sin hacer diferenciación de su especie química. Tendríamos una alimentación de jugo diluido con una determinada concentración de sólidos, y como producto una solución concentrada de jugo de naranja con una determinada concentración de esos sólidos. Lo que se desprende normalmente son los vaos, se denominan vaos, pero normalmente es agua. Y vamos a considerar que a los fines de nuestro curso, esos vaos siempre son agua pura, están compuestos por agua pura, no arrastran sólidos. Normalmente en la práctica puede no ser cierto, podemos tener pérdida de sólidos o de otros componentes volátiles en los vaos, pero a los efectos del curso, para la resolución de los problemas, vamos a considerar que el único componente de los vaos es el agua, no hay arrastre de sólidos. En cuanto al vapor de calefacción, representamos el vapor como una especie de serpentina, donde ingresa, cede energía y abandona el equipo en estado de condensado. Bueno, ya sabemos cómo representar la operación unitaria de evaporación. Ahora, ¿cuáles son algunas de las situaciones que se pueden presentar? O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a los problemas de la vida diaria o de los problemas de la guía, podemos enfrentarnos a diferentes situaciones. Acuérdense que ahora vamos a ver tanto los balances de materia como los balances de energía combinados. ¿Cómo hacemos para trabajar con ambos tipos de balances? ¿Qué se puede dar? Conocemos los datos básicos de las corrientes y tenemos que calcular el vapor de calefacción. Esto significa que tenemos como dato dentro del problema
Por ejemplo, la corriente de alimentación, su composición, tenemos la corriente o el caudal másico de la solución concentrada, la concentración del mismo, podemos tener el caudal de vapor que estamos desprendiendo, y la incógnita es sencillamente obtener cuánto vapor de calefacción va a requerir el equipo para poder transformar, para poder llegar desde este caudal de alimentación con esta concentración hasta esta solución concentrada. ¿Cuánto vapor de calefacción voy a necesitar para poder evaporar estos vasos? ¿Qué otra situación se puede dar? Nosotros podemos llegar a conocer el vapor de calefacción, podemos llegar a medirlo. Podemos tener una caldera, sabemos que genera tantas toneladas horas de vapor de calefacción y sabemos que eso es un valor fijo. O tenemos sencillamente una medición de caudal de vapor en la cañería y sabemos cuánto vapor estamos alimentando. Podemos conocer las concentraciones de iniciales, sabemos de dónde estamos partiendo, sabemos cuál es la concentración que tenemos que llegar, o sea, cuál es la concentración que tiene que llegar mi producto, y lo que tengo que hacer es cuál va a ser la alimentación que yo puedo llegar a brindar al equipo para poder cubrir estos dos requerimientos, partir de una concentración y llegar a una concentración deseada, teniendo como limitante la capacidad de vapor de calefacción. En este caso, voy a tener que ir combinando tanto el balance de energía como el balance de materia. ¿Qué otra situación se puede dar? Conozco el consumo de vapor de calefacción o sé cuál es mi limitación en la generación de vapor de calefacción. Conozco la alimentación o digo, bueno, voy a alimentar el máximo. X toneladas de producto voy a alimentar al equipo. Conozco la concentración de esa alimentación y lo que me necesitaría saber es cuál es la máxima concentración a la que yo puedo alcanzar. O sea, teniendo un determinado caudal de vapor y teniendo una alimentación fija con una concentración fija, tengo que ver qué concentración me permite alcanzar el equipo. Y por último, estas son algunas de las situaciones, pueden darse otras. Conociendo los datos másicos de las corrientes y el consumo de vapor de calefacción, puedo determinar cuáles son los parámetros termodinámicos con los que ingresa el vapor de calefacción. O sea, tengo todos los datos del balance de materia, conozco la alimentación, conozco los vapos que estoy desprendiendo, conozco el producto terminado, y cuál es la concentración tanto de la alimentación como del producto terminado. Conozco el caudal de vapor de calefacción, pero no conozco los parámetros termodinámicos. O sea, no conozco si este vapor de calefacción tiene que ingresar como un vapor saturado, como un vapor sobrecalentado. Si es un vapor sobrecalentado, ¿cuál es su temperatura de sobrecalentamiento? Puedo llegar a determinar esos valores. Estas son algunas de las situaciones que se pueden dar tanto en la guía de problemas como en la vida real. ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? Bueno. Acuérdense que no puedo ver el chat, o sea, liberen el micrófono y me avisan, por favor. Bueno, vamos a lo sencillo. Arranquemos por la parte más fácil, el balance de materia. De vuelta tenemos, recuerden siempre tienen que plantear el diagrama de bloques. Identificamos las corrientes, F, BH, fíjense que los vaos están identificados como B sub H y el vapor de calefacción como B sub C. Para evitar confundirnos después tanto en el balance de materia como en el momento de registrar los datos termodinámicos. Analizamos el balance de materia del lado del producto. Del lado del producto es bastante sencillo, es una operación de separación. Entonces tenemos un ingreso, una corriente de ingreso y dos corrientes de salida. Un segundito.
como habíamos dicho, consideramos como el soluto, o sea, consideramos las concentraciones referidas a todo el material disuelto en la alimentación y en la solución concentrada. Cuando hablamos de las composiciones de las corrientes, hablamos de todo el material disuelto en general, sin hacer distinción si el material disuelto está compuesto por varias especies químicas. Entonces, en realidad, balance de masa particular, vamos a poder plantear solamente dos. Vamos a poder plantear uno, como está planteado acá, para todo el material disuelto, y un balance de materia particular para el lado del solvente, que normalmente es el agua. En este caso, que el balance particular está referido al material disuelto, consideramos que la fracción de material disuelto en la corriente de Gauss es igual a 0. Como les había dicho, consideramos que no hay ni pérdida ni arrastre de solutos en esa corriente. Y eso lo vamos a considerar siempre, salvo que en el problema diga que es algo del material se arrastra. Pero si no hay ninguna aclaración, X sub H es siempre igual a 0. Para el lado del vapor de calefacción es bastante sencillo. Todo el vapor de calefacción que ingresa abandona el equipo. Lo único que cambia es su estado termodinámico. Ingresa como un vapor saturado, un vapor sobrecalentado, y normalmente abandona el equipo como un líquido saturado. Vamos a ver el balance de energía. La energía o el calor que va a ceder el vapor de calefacción lo vamos a considerar o lo vamos a analizar como los intercambiadores de calor. Toda la energía que cede el vapor de calefacción la absorbe el lado del producto. Lo que pasa es que ahora, cuando estemos analizando la energía que involucra, mirando desde el lado del producto, no es tan sencilla como los intercambiadores de calor. O sea, en este caso, en los evaporadores, se pueden dar dos términos. Que haya una variación de energía debido al calor sensible que absorbe la solución, o sea, esa solución que nosotros estamos alimentando, primero tenemos que calefaccionarla hasta la temperatura de saturación. Como es una calefacción de una solución líquida, estamos considerando o estamos hablando de un calor sensible. ¿Cuánta energía necesito yo para calentar esa solución hasta la temperatura de saturación? Una vez que ya la calentamos hasta la temperatura de saturación, se produce la evaporación. Pero la evaporación no es de la solución en general. Lo único que se evapora es el solvente. Y ahí estamos hablando de la energía que toman los vaos para el cambio de fase. Cuando hablábamos de intercambiadores de calor, los intercambiadores de casco y tubo, siempre hablábamos del mismo compuesto. O sea, el compuesto o cedía energía o absorbía energía, y en algunos casos se generaba un cambio de fase, pero estábamos refiriéndonos siempre al mismo material, o siempre a la misma especie química. En este caso, en los evaporadores no. Podemos tener un término de variación de calor sensible referido a la calefacción de la solución, y un término de calor latente o de calor de cambio de fase que corresponde exclusivamente al solvente que estamos evaporando. Ahí tenemos la aclaración. Calor sensible siempre es la energía de la solución. La energía referida a los vaos es la que toma el solvente para pasar al estado de vapor. Y la energía del vapor de calefacción es la energía que aporta justamente el vapor de calefacción. Cuando hablamos del calor sensible, nos estamos refiriendo a toda esta masa, a la masa F. Es la masa que toma es la energía que toma toda esta masa para generar un cambio, para producir un salto de temperatura. Cuando hablamos de la energía que toman los vaos, estamos hablando exclusivamente de esta masa, de P sub H. ¿Por qué? Porque es la única masa de líquido que pasa al estado de vapor y que abandona el equipo. ¿Se entendió eso? Si no se entendió, por favor, abran el micrófono, me piden que explique de vuelta y lo hago sin problema. Si no, continuamos.
Bueno, ¿Se entiende, profe? bueno, gracias. ¿Qué consideraciones vamos a tener o qué consideraciones tenemos que tener en cuenta al momento de resolver un problema? El vapor de calefacción puede ingresar o no como un vapor sobrecalentado. O sea, ahí ya tenemos que leer bien las condiciones termodinámicas del ingreso de vapor de calefacción, para saber si estamos hablando de un vapor sobrecalentado o de un vapor saturado. Pero siempre se considera que el vapor abandona el equipo en estado de líquido saturado. Perdón, que el vapor de calefacción que ingresó al equipo cede toda su energía y abandona como líquido saturado. No como un vapor húmedo, no como un vapor saturado, por ejemplo, ni como un líquido subenfriado, sino siempre como un líquido saturado. Es una característica de estos equipos. Entregan solamente la energía hasta llegar a su punto de líquido saturado y luego tienen que abandonar el equipo. Los vaos siempre abandonan el equipo como un vapor saturado. Por favor, eso recuérdenlo siempre, porque es un punto que siempre se suelen confundir. Los vaos siempre abandonan el equipo como vapor saturado, porque no estamos hablando de una caldera, estamos hablando de un proceso de evaporación. O sea, nosotros podemos entregar energía para que lleguen, para generar ese cambio de fase y llegar al estado de vapor saturado. Pero en este tipo de equipos no podemos generar un sobrecalentamiento. No hay posibilidad de generar un sobrecalentamiento del vao. Entonces, el único estado termodinámico en que abandona el vao siempre es como vapor saturado. Y como les decía anteriormente, esa solución alimentada puede estar o no a la temperatura de saturación. Este calor sensible puede o no formar parte de mi balance de energía, dependiendo de los datos del problema. En algunos problemas puede ser que esa solución de alimentación, esta masa F, ingrese a una temperatura inferior a la temperatura de saturación. Entonces yo tengo que aportar energía para levantar la temperatura hasta que se empiece a dar el cambio de fase. Dependiendo del problema puede ser que no, que directamente ya ingrese a la temperatura de saturación, entonces este término no va a figurar en mi balance de energía. Y ahora les hago una pregunta a ver quién se le ocurre. El vapor de calefacción, o sea, este vapor que estamos usando acá, el vapor de calefacción y el líquido no están a la misma presión, no pueden estar a la misma presión. ¿A alguien se le ocurre por qué? Pensando termodinámicamente, ¿por qué no pueden encontrarse? El interior del evaporador, en esta zona, un segundito. Esta zona del evaporador, donde yo tengo la alimentación del líquido, se produce la separación entre una solución concentrada y los vaos. Toda esta parte del equipo va a estar trabajando a una determinada presión. Después, del otro lado de los tubos, tengo el vapor de calefacción que cede su energía. Ahora, la presión dentro del evaporador nunca va a poder ser igual a la presión dentro del vapor de calefacción. Perdón, a la presión del vapor de calefacción. ¿Se les ocurre por qué? ¿Alguien que quiera arriesgar una teoría? Piensen en la termodinámica. La condición básica o fundamental para que haya transferencia de energía está dada por la diferencia de temperatura. Y habíamos dicho que para una determinada presión existe una determinada temperatura de saturación. Si el vapor de calefacción se encontrase a la misma presión que la alimentación, las temperaturas de saturación van a ser iguales. Entonces no se va a poder desprender el vapor. No va a haber transferencia de energía. Profe, Sí. ¿puede repetir eso último que se... La condición básica para que haya una transferencia de energía está dada por la diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura, no hay transferencia de energía. Si dentro del evaporador, en la parte del líquido, tenemos la misma presión a la que se encuentra el vapor de calefacción, las temperaturas de saturación van a ser iguales. Si la temperatura de saturación es igual, no va a haber diferencia de temperatura
como para que el vaho tome el calor latente y pase al estado de vapor. No va a haber transferencia de energía. ¿Eso qué significa? El vapor de calefacción siempre va a tener que estar con una presión ligeramente superior a la presión que tenemos dentro del evaporador. A mayor diferencia de presión, mayor diferencia de temperatura de saturación, mayor fuerza impulsora. ¿Ok? A ver. Lo podemos ver acá. No lean el problema todavía. Acá tenemos representadas las dos transformaciones. En celeste tenemos la transformación del vapor de calefacción. Se da energía y se condensa. En rojo tenemos la transformación que se produce con los vapos. Pasan del estado de líquido saturado al estado de vapor saturado. Si ambos se encontrasen a la misma presión, tendrían la misma temperatura de saturación. Y eso significaría que no podría haber transferencia de energía. Por eso siempre el vapor de calefacción va a estar a una presión superior a la que tiene el interior del evaporador. Una presión superior a la que está la alimentación. ¿Se comprende? ¿Alguien tiene alguna duda o continúo? Bueno. Continúa, profe. Sí, estaba tomando agua. Ahora continúo. Bueno, ahora van a trabajar ustedes. Acá les dejo un problema y vamos a hacer como en las clases anteriores, vamos a tratar de ir resolviéndolo por partes. La idea es que ustedes los vayan resolviendo y que vayan aplicando un poco los balances de materia y los balances de energía en conjunto. Lo vamos a ir analizando y hasta cierto punto lo vamos a ir analizando juntos, después vamos a tomar 15 minutos para ir resolviendo. Y lo que le voy a pedir es si alguien se anima y quiere proyectar su pantalla, o si quiere sacar una foto, mandarla al grupo de WhatsApp y yo la proyecto, entonces vemos la resolución. Y vamos pensando entre todos cómo resolver este tipo de problemas. ¿Qué es lo que nos dice el problema? Dice que estamos haciendo una reacción y purificación de sacarosa y vamos a utilizar un concentrador para, obviamente, aumentar la concentración de esa solución. Tenemos que la alimentación es de 30 metros cúbicos hora, la concentración es de 5% peso en peso, y la densidad de esa solución, es de 1,12 gramos centímetro cúbico. Sabemos que el equipo opera con 0,4 bar en el interior. Cuando hablamos del interior del equipo, estamos hablando de la presión a la que está la corriente de alimentación, o sea, la presión a la que van a estar los vapos. Y nos indica que evaporan 30 toneladas hora de agua, o sea, 30 toneladas de vapos. Lo que tenemos que saber es cuál es el caudal másico de producto concentrado que vamos a obtener, o sea, qué cantidad de producto final vamos a llegar a obtener, con qué concentración, y si utilizamos vapor de calefacción a 1,5 bar y 200 grados Celsius, cuánto vapor vamos a necesitar para poder operar este concentrador y llegar a obtener el salto de concentración que nos está dando el problema. Si analizamos el diagrama de bloques y vemos los datos del problema, un segundito, vamos a cambiar. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la alimentación, el caudal de alimentación, tenemos la concentración de la alimentación, tenemos el caudal de vapos, porque me dicen que tenemos 30 toneladas de vapos, 30 toneladas hora de vapos, y tenemos las condiciones termodinámicas del vapor de calefacción. ¿Qué más sabemos respecto a este problema? Sabemos, por ejemplo, que el vapor de calefacción va a abandonar el equipo como un líquido saturado. Sabemos que estos vapos se encuentran en estado de vapor saturado. Sabemos también que los vapos se encuentran a 0,4 bar de presión. Y ahora, como primera etapa, lo que tendríamos que hacer es obtener los datos del producto. Tratamos de obtener estos datos de solución concentrada. Planteamos el balance de materia para llegar a estos datos. Si alguien descargó el diagrama HT, temperatura entalpía, que le subí en el campus,
y lo tiene y quiere graficar la transformación, aunque no esté haciendo que no pueda leer las escalas, no importa, pero si puede representar cuál es el salto de temperatura, perdón, cuál es la transformación termodinámica de los vaos y la transformación termodinámica del vapor de calefacción, y la quiere compartir, lo vemos también, o lo pueden pasar por WhatsApp y lo comparto yo. ¿Mm? Yo lo que voy a hacer es, les dejo la pantalla compartida, tomamos unos 15 minutos y vemos si pueden resolverlo. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna duda? Resolver solamente la parte de balance de materia por ahora. Intente resolver solamente el balance de materia, llegar al valor de P y de X sub P. Y en lo posible trazar el diagrama HT, y lo pueden hacer en papel, me mandan una foto y yo lo comparto, o les paso el host y comparten su pantalla. ¿Mm? Ok, profe. Son las -4 en mi celular, nos encontramos en 10 minutos. Me alejo 2 minutos de la pantalla, les aviso cuando estoy, por cualquier duda o consulta que quieran realizar.
¿Alguien tiene alguna duda? Profe, una duda. Sí, Acá el segundo problema me estaría dando, me da el caudal de de la corriente de alimentación y después me da el caudal de Gauss, puede ser. sí, Y ahí ya con el balance global podría sacar el caudal de P. exacto. Y ahí, y un problema, y otra pregunta de unidades, porque me da en metros cúbicos hora, y es como volumen horas, y lo otro es como que me da volumen horas, y el otro es peso horas. Sí, y ahí me está dando la densidad, y por eso paso todo a kilogramos hora, ¿no? ¿Qué planteamos siempre? ¿Balance de materia o balance de volumen? No, de materia, por eso paso todo, como justamente no leí que me daba la densidad. Sí, por eso hay que leer bien los problemas. Sí, Sí, siempre sí. planteamos el balance de materia. ¿Mm? O sea, el dato de F de la alimentación lo tenemos en metros cúbicos, pero tenemos que pasarlo a toneladas o a kilogramos. Y el dato de los VAOs, bueno, en este caso sí lo tenemos como toneladas. Pero siempre trabajamos en balance de materia. Profe. Bueno, si ya lo sacaron, avanzamos. Este es el diagrama que le había mostrado anteriormente. Si ustedes vieron las tablas termodinámicas, van a ver que el vapor de calefacción nos indica que ingresó a 1,5 bar y 200 grados Celsius. 1,5 a 200 grados Celsius corresponde a un estado de vapor sobrecalentado. ¿Mm? Entonces, el vapor de calefacción cede su energía de sobrecalentamiento, su delta H, y luego cede todo su calor latente, y abandona el equipo como un líquido saturado. Para el lado de los VAOs, la transformación es siempre la misma. Pasa del estado de líquido saturado al estado de vapor saturado. Y un punto a tener en cuenta, a ver, bueno, en este problema no les puse precisamente, pero para este problema vamos a considerar que la solución de alimentación ingresa como líquido saturado.
perdón, a la temperatura de saturación. Entonces, no tenemos una etapa de calor sensible acá para calefaccionar la alimentación. Vamos a ver el balance de materia. Como habíamos visto, el balance de materia es bastante sencillo. Tenemos un proceso de separación, tenemos la alimentación, la corriente de Gauss y la solución concentrada. Como nosotros ya tenemos dos datos acá, tenemos los Gauss y tenemos la alimentación, es muy sencillo sacar el caudal másico de la solución, del producto final, de la solución concentrada. Y habíamos dicho que podíamos plantear solamente dos balances particulares. O planteábamos el balance particular para el solvente, o planteábamos para el soluto en general, para todos los solutos. La ventaja de plantear para el lado del solvente es que sabemos que acá la fracción de solutos en los Gauss es 0, salvo que nos indique algo el problema. Entonces, en realidad, esta ecuación también queda bastante simplificada porque este término se hace 0. Este término se anula. Si ya obtenemos P, ya tenemos estos datos, podemos calcular fácilmente la concentración de la solución P, de la solución concentrada. ¿Alguien encontró algún problema hasta ahí? ¿Tuvo alguna dificultad? ¿O no comprendió? Me avisa. No, profe, pero ¿podría repetir cómo quedaba el valor? ¿Repetir qué? Perdón, no se entendió. Sí, ¿cómo quedaba el valor? Porque a mí me dio 3.000, me dio 3.600. Se corta mucho, pero si es por el valor numérico, ahora lo vemos. Si es el resultado final, ahora lo vemos. Con respecto al balance, no hay duda, es bastante sencillo. Es una operación de separación y no... A ver, un segundito. $3.600 kilos, sí, 3,6 toneladas. ¿Está bien? Milagros, ¿está bien tu resultado? Bueno, el balance de materia es bastante sencillo. Es una operación de separación. Tenemos la facilidad de que la corriente de Gauss no arrastra sólidos. Ya vimos cómo es el gráfico de la transformación termodinámica. Y ahora tenemos que plantear el balance de energía. En el balance de energía tenemos que analizarlo en realidad desde los dos puntos de vista, desde el lado del producto, o sea, de la solución que nosotros estamos concentrando, o del lado del vapor de calefacción. Del lado del producto, en este caso, es bastante sencillo porque no involucra calentamiento de la solución de alimentación. O sea, para este problema, F, la solución que estamos alimentando, entra a la temperatura de saturación. Entonces, como entra a la temperatura de saturación, la única energía que va a absorber es la energía que van a tomar los vaos para pasar al estado vapor. Es para la energía que está representada acá. ¿Cuánto toman los vaos para pasar del estado de líquido saturado al estado de vapor saturado? Esa energía sabemos que está representada por el calor latente. Entonces, toda la energía que van a tomar los vaos va a ser la masa de vaos por su calor latente. Este es el término de energía que vamos a considerar del lado del producto. Pero ¿qué pasa? Esa es la energía que lo va a tomar. Alguien le tiene que ceder energía y ese va a ser el vapor de calefacción. En este caso, el vapor de calefacción habíamos dicho que ingresa como un vapor sobrecalentado. Y como sabemos que siempre abandona como un líquido saturado, el término o el cálculo de la energía que va a entregar está dada por
la masa de vapor de calefacción por el calor latente, o sea, cuánta energía entrega cuando condensa, y la masa del vapor de calefacción por su delta de energía de sobrecalentamiento. ¿Mm? O sea, es toda la energía que va a ceder para pasar desde este punto hasta este punto. Pero lo calculamos en dos etapas. Lo podemos calcular en dos etapas. Primero calculamos la energía de sobrecalentamiento y luego calculamos o le sumamos el calor latente. Bueno, tienen los datos para calcular. Si quieren hacerlo, nos tomamos unos 5 o 10 minutos porque es sencillo. ¿Mm? Y calculamos los valores y sacamos los datos del calor latente, delta de entalpía de sobrecalentamiento, y tratamos de calcular cuánta energía toman los vados, cuánta energía cede el vapor de calefacción. ¿Mm? Un punto que tienen que tener en cuenta es que acá ya estamos uniendo los dos gráficos, los dos balances, perdón. Del balance de materia o del dato del problema nosotros sacamos el caudal de vados. Pero aún tenemos una incógnita que es el caudal de vapor de calefacción. ¿Cómo calculamos nosotros el vapor de calefacción? Sabemos que toda la energía que toman los vados es la cedida por el vapor de calefacción. O sea, estos dos términos se igualan. Al igualarse, podemos despejar el caudal másico de vapor de calefacción. Los demás datos salen todos de tabla. El calor latente de los vados, calor latente del vapor de calefacción, el delta de sobrecalentamiento, también sale de tabla. Así que en realidad ahí vamos relacionando a balance de materia, balance de energía para obtener el dato de caudal másico del vapor de calefacción. Bueno, nos tomamos 5 o 10 minutos y traten de calcular a ver cuál es la energía, cuál es el caudal másico de vapor de calefacción. ¿Mm? Si tienen alguna duda, me avisan. ¿Alguien tiene alguna duda del problema? ¿Se trabó con algún punto? ¿O ya tienen algún resultado para ir compartiendo? Bueno, vamos viendo cómo sería la resolución. La diferencia con el problema anterior es que no tenemos el caudal de Gauss. ¿Eso qué significa? Tenemos la concentración inicial, tenemos la concentración final, pero tenemos que despejar cuál es la cantidad de Gauss que tenemos que generar para poder llegar al producto concentrado. El balance de materia
del lado del producto va a ser siempre el mismo. Balance de materia global y balance de materia particular. La transformación termodinámica va a ser similar, solamente cambia la presión y la temperatura de saturación, la temperatura de sobrecalentamiento. Dentro del evaporador los datos son los mismos. Y del lado del balance de energía, lado producto, estamos en la misma situación que el problema anterior. La solución entra como una solución, como un líquido saturado. Lo tenemos acá como dato, entra a la temperatura de saturación. Entonces no necesitamos calefaccionarla. Solamente consideramos la energía que están llevando los vaos. Del lado del vapor de calefacción, ahí sí, tenemos dos términos. Por un lado el sobrecalentamiento, la energía que va a entregar para llegar al estado de vapor saturado, y la energía que entrega cuando condensa completamente y abandona el equipo. Los datos que a mí me dieron son, en primer lugar calculamos el caudal de producto terminado, o sea P, 2,9 toneladas por hora. El caudal de vaos, 18 toneladas por hora. Y, bueno, complementando con el balance de energía, podemos obtener el vapor de calefacción. Son 18,5 toneladas por hora. Volvemos a hacer el análisis que hicimos en el problema anterior. Es prácticamente 1 a 1 la relación entre los vaos y los vapores y el vapor de calefacción que nosotros necesitamos en el equipo. Esto significa, como les había dicho, mucha energía que se está llevando el vao. Si nosotros no aprovechamos esa energía, la estamos perdiendo. Y esa pérdida de energía obviamente es plata. Entonces, para la clase que viene, vamos a avanzar en ver cómo podemos aprovechar esa energía de los vaos. ¿Hasta acá alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que quiera consultar? ¿Alguna diferencia en los valores? No, profe. Bien, la clase que viene vamos a avanzar con evaporadores de múltiples efectos. O sea, hasta ahora vimos un simple efecto, o lo que les había dicho, un solo equipo, en el cual se producía todo el proceso de evaporación. En un solo equipo físico lográbamos la concentración deseada. El problema que teníamos es que todos esos vaos que están abandonando el equipo están llevando demasiada energía. Para evitar esa pérdida de energía, o al contrario, para aprovecharla, lo que se hace es encadenar varios evaporadores, y ahí se trabaja con lo que se llama evaporadores de múltiples efectos. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Para eso, como es siempre un punto que es por ahí bastante complicado de entender, les voy a pedir que repasen todo el PowerPoint de la clase de hoy y en lo posible el video. Los que tengan ganas de ver el video de vuelta, que lo repasen. Yo ya subí al campus, a ver si mal no recuerdo, ya subí el gráfico en blanco para que ustedes lo puedan utilizar actualizándolo graficando con el Paintbrush nomás. Hacen las gráficas con las líneas del Paintbrush o del Word. Y les puse el link para los que estén interesados del software con el que yo trabajo para hacer las gráficas. El software es gratuito, es de una universidad española, y lo pueden descargar sin problema de la página, instalarlo. Es muy liviano, por ahí no es muy intuitivo para utilizarlo, pero después les va a servir bastante en termodinámica, en tecnología de la energía térmica, en otras materias, así que si lo quieren descargar e ir curioseando cómo graficar, cómo hacer la gráfica del agua, cómo graficar una transformación, cómo obtener datos directamente de gráfico en vez de utilizar una tabla, lo pueden descargar en forma gratuita, sin necesidad de craqueo o de piratearlo. Bueno, si no tienen dudas, dejo de compartir la pantalla.
Rubén. Bueno, no, nada, simplemente quería avisarles a los grupos que para la clase que viene deberían preparar dos de las comisiones, ¿no es cierto? Habíamos dejado las exposiciones el cuatrimestre pasado y habían quedado todos los que correspondían a la parte de evaporadores para este cuatrimestre, así que ahora es el momento de volver de que sigan exponiendo, digamos. Así que estaremos avisando hoy o mañana más tardar para que pongan dos grupos para la clase que viene. Bueno, si no tienen ningún comentario, como cerramos la clase entonces. Por mi parte no hay comentario, Rubén. Bueno, Buenas noches, profes. bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Vos seguís teniendo el host, Corto José, la ¿no es grabación cierto? y cierro la reunión. Ok, Hasta luego. hasta luego.